Bien, vamos a dar un saludo, como sabéis, damos siempre un saludo a toda la audiencia de Radio Paz, aparte de los niños que cantan también fuerte. Amén, poderío. Bien, pero bueno, ya con la puerta cerrada espero que se oiga menos. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Radio Paz, en primer lugar, y todos los que nos veis a través de las redes sociales. Estamos pues en este domingo, un día especial que creemos que Dios quiere hablar a todos y cada uno de nosotros, y estoy seguro que también a ustedes que están ahí en sus casitas. No sé si nos están viendo ahora mismo de Ecuador, de otras naciones, pero también aquí en España, y donde quiera que nos vean, un saludo muy especial, y les invitamos a que estén atentos porque estoy seguro que Dios quiere hablar a los corazones en este día. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios quiere hablar? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues yo le he puesto al mensaje hoy, me decía el otro día Samuel, dice, esto es una pregunta. En el mensaje último que compartí, hoy voy otra pregunta también, se ve que el Señor quiere que pregunte. Así que la pregunta es esta, y es para todos nosotros y también para los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Ven? Entonces, la pregunta es esta, ¿es suficiente, atento, ¿es suficiente con creer en Jesús? Ojo, ¿es suficiente con creer en Jesús? Vamos a orar y después entramos en el tema. Padre, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, que venimos ante tu presencia. En estos momentos, Señor, queremos, en el nombre de Jesús, estoy seguro que mis hermanos están en esta afinidad conmigo de que tú te puedas mover con libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a los corazones de los que estamos aquí, los que están en sus hogares o donde quiera que nos puedan estar viendo. Para que tu palabra abra el entendimiento, abra los corazones y pueda ser ministrado a todos aquellos que van a estar atentos escuchando tu palabra. Glorifícate, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Toma tu lugar en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y háblanos tú, Señor. Tenemos necesidad de escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Tú has dejado tu palabra para hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, para recibir el conocimiento y poder abrir nuestra mente a tu voluntad, Señor. Gracias. En estos momentos te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, como les decía, hermanos y amigos, ¿es suficiente con creer en Jesús? Todos ustedes y yo sabemos, no lo digo yo que yo lo sepa solo, creo que ustedes también, de que millones de personas, fíjense lo que digo, millones de personas alrededor del mundo creen en Jesús. Millones de personas. Y muchos de esos millones están convencidos de que creen correctamente. Usted habla con algunos de ellos y se enfadan si usted trata de hablarle y de ajustar su fe a la palabra de Dios. Se enfadan. Algunos me han sacado a mí las uñas. Yo he visto cómo las uñas le salían, digo, uy, peligro. No es como los leones o como los tigres, pero sí que se le ve a algunos las uñas, ¿no? Así que este tema es muy serio. Y cuando el Espíritu Santo me puso este mensaje para compartir, me di cuenta que era necesario ubicar el mensaje, o sea, que pudiera captar la atención, los que estamos aquí, pero también los que están o los que nos puedan ver o escuchar en Radio Paz, si no hoy, mañana o algún día de estos, seguro que estará en Radio Paz. Y en tener en cuenta esto, hermanos, porque millones de personas, repito, en el mundo, están convencidos que como creen, están bien. Y algunos están sinceramente convencidos de que creen en Jesús. Y dentro de las iglesias evangélicas hay mucha gente que está también conforme con su fe, pero la realidad es que cuando vamos a la palabra de Dios y contrastamos la palabra de Dios como nosotros entendemos, nos damos cuenta que nuestra fe no se tambalea. No hay seguridad.
no hay fruto, no hay santidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. No tiene ningún problema para que esas cosas ocurran. Algo está fallando. Y yo quiero mostrarles con la palabra de Dios algunas personas que creían o parecían que estaban y que creían en Jesús, pero cada uno se había hecho a Jesús a su manera. Cada uno se lo hace a su manera. Cada uno tiene su propio evangelio. Yo conozco a muchas personas, amigos. Dices que ese evangelio que tú me predicas no es el que yo creo, el que yo creo de otra manera. Como si hubiesen dos evangelios. Pero no es así. Hay un evangelio, hay un mensaje de Dios y después está que tú quieras o no creer el mensaje. Amén. Entonces todo esto es muy importante porque la palabra de Dios nos deja bien claro de si realmente nuestra fe está arraigada en la palabra de Dios y en lo que Dios nos deja bien claro cuál es o cuáles son los frutos de un hijo de Dios o no. Me ponía el Señor que os hablara de este papelito para los amigos que nos están viendo ahí. A mí me gustan estos folletos pequeños, son muy cómodos porque los puedes meter en el bolsillo. Yo toda mi vida, desde que me convertí, he repartido millones, yo no sé, yo creo que millones, pero de folletos, porque es algo que siempre está en mi corazón, el evangelizar. Y he estado por los coches, por las casas a nivel personal. Y tenemos este azul, otro amarillo y otro naranja. Llevan distintos mensajes, pero dentro el Señor me puso este folleto, lo arreglé y le puse unas cosas dentro, antes nada más que era una hojita, ahora dos, y se abre y dentro lleva 10 versículos. Y antes de los 10 versículos dice algo, porque como lo que estamos haciendo es dárselo a personas que entendemos que no tienen una fe firme y por eso nos motiva y nos gastamos el dinero en folletos y pensamos de qué manera mejor llegar, porque amamos a las personas, no lo hacemos porque queramos sacarlos de una religión para que entren en otra, no, por favor. No, es el fin ese, el fin es que conozcan al autor de la vida, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el Señor me puso que la introducción de estos 10 versículos, después de leer la primera parte, no voy a leerlo todo, solamente la introducción esta que dice, si creéis en Dios, asegúrate, si tu fe está fundamentada en la Biblia. La salvación es la cosa más importante que un ser humano debe conocer, porque se juega la vida eterna. Y luego dice 10 principios bíblicos que te ayudarán a afirmar tu fe. Te invito a todos los que estáis aquí a que cojáis los folletos y los conozcáis. Y luego, si crees que te pueden ser de bendición o pueden ser de bendición para alguno de tus amigos, llévate unos pocos y bendícelos con estas cosas. Amén. Entonces, la palabra de Dios es clara y no hay confusión ninguna para que tú estés seguro, si realmente crees en Jesús, de que eres un hijo de Dios. Amén. Y vamos a entrar empezando por uno que conocemos todos, pero que es bueno también ver que Dios no hizo acepción de personas en cuanto a niveles sociales o ser personas con testimonios tremendos, no. Vemos, bueno, no hay que ir muy lejos, con mirarme a mí ya es suficiente, pues yo estaba más perdido que las caballas y el Señor en su misericordia me cogió, o sea que jamás en la vida yo me podía imaginar que yo iba a predicar el Evangelio, por favor. Solo Dios sabe las cosas, amén. Entonces, en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 22, vamos a hablar de uno de los que él escogió y que estuvieron con Jesús y que creyeron, entre comillas, en Jesús. Se llama Judas, todos lo conocemos, Iscariote. Tuvo la misma oportunidad, hermano, que cualquiera de nosotros. Bueno, él tuvo una oportunidad que jamás nosotros habíamos tenido, de ser un discípulo que vio a Jesús, que estuvo con Jesús y encima fue escogido entre los 12 para ser un apóstol de Jesucristo. Tremendo. O sea, él vio los milagros, las señales, la multiplicación de los panes, resucitar muertos. Él lo vio con sus ojos. Pero sin embargo, no le sirvió de nada. O sea, no te confundas porque vengas a la iglesia, porque vengas aquí, porque aportes economía, porque cantes bien la alabanza, a lo mejor las cantas mejor que yo, pero eso no es seguridad ninguna.
Yo le tengo que contrastar con algunos de los que están aquí. Dice, ¿usted me bautizó? Digo, no, es que la salvación es porque yo te haya bautizado o no te haya bautizado. Es porque tú tengas claro que Jesús es el Señor de tu vida. Porque el bautismo no salva. El irte de una religión a otra no salva. Salva a Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Amén. Capítulo 22, versículo 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Querían matar a Jesús. Ahora miren lo que dice el versículo 3. ¿Lo tenemos? El 3. Y entró, escuchen bien, hermanos, y entró Satanás en Judas. Entró. O sea, quedó poseído. Estaba con Jesús, pero ¿sabe por qué entró? ¿Saben por qué entró Satanás en Judas? Porque no había nadie en su casa. Estaba vacía. Si hubiese estado Jesús, Satanás no puede entrar cuando está Jesús. Si está el Espíritu de Dios en tu vida, no puede entrar Satanás. Puede venir algún pájaro pájaros por fuera, a rodear la jaula, pero no a entrar. Está prohibido, porque está el Espíritu Santo. Esto es una lección y una enseñanza que tenemos que aprender, demostrada bíblicamente. Nadie puede estar poseído de Satanás si Jesús mora en su corazón. Si el Espíritu de Dios, porque si está el Espíritu de Dios, el otro no tiene lugar. Puede venir a rondarte, a traerte pensamientos, pero no a tomarte como hizo el diablo. Y entró Satanás en Judas porque, dice por sobrenombre Iscariote, el cual era uno, ¿qué dice de qué era? De los 12. Privilegio tremendo, hermanos. Él creyó en Jesús, le siguió en alguna manera, creyó a su manera. Creyó a su manera, él creía en Jesús, como tanta gente que cree en Jesús a su manera. Pero no es a su manera, es a la manera de Dios. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, versículo 4, y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo al padre del pueblo. Siempre el enemigo va a hacer cosas a espaldas del pueblo con tu vida. Si el Espíritu de Dios no está morando en tu vida. ¿Qué haces cuando estás solo? Cuando no están los hermanos, cuando no estás en la iglesia. Porque el enemigo juega siempre cuando nadie te ve. Ahí es cuando se sabe si realmente está el Señor en tu vida o no. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando no te ven? Cuando no te ven, ¿qué haces? ¿Glorificas a Dios en tu vida? ¿O qué pasa? Y el enemigo sabía esta parte del diablo y por eso entró Satanás. Y hermanos, el enemigo sabe cómo venir en los momentos, sabe en qué momentos puede venir a las vidas. Pero si tú estás bien firme en el Señor, Él va a buscar el momento que tú seas más vulnerable. Y sabe qué cosas son las que te gustan. Ojo, hermano, porque también te puede mover y hacer mucho daño, aunque no te pierdas, pero puedes sufrir. Puedes sufrir, ojo. Puedes sufrir. Y Él sabe en qué cosas tú eres vulnerable. El único que conoce la mente es Dios. El diablo no conoce tu mente, pero es muy viejo. Es muy viejo. Y hace así, dice, este se parece al Antoñico, aquel del 400, del 500, del 1600. Tiene una lista. Y va comparando movimientos tuyos. Él no conoce tu mente. Dios sí. Dios sabe tus pensamientos, tus sueños. El diablo no. No puede. No tiene ese poder, esa autoridad. Sabe más que la tiene Dios. Y es bueno, es bueno. Pero el diablo sabe más por viejo, el refrán, ahí es verdadero, que por diablo. Así que, ojo, porque Él sabe, cuando tú eres más vulnerable, te ve que estás patinando, y te puede hacer mucho daño. Cuídate, hermano. Ahora vamos a buscar otro personaje también que parecía que estaba por las nubes. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8.
Este también estuvo por un tiempo, parecía, capítulo 8 de los Hechos, versículo 9 al 25, Simón el Mago. Vamos a hablar de Simón el Mago. 8:25, del 9, perdón. Y dice la Escritura, pero había un hombre llamado Simón, amén, Hechos 9, sí, correcto, 8:9. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, encima usurpaba. Estaba acostumbrado a hacer cosas e tratar de imitar el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice, escuchen bien lo que dice este versículo, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, o sea que estaba siempre con Felipe el evangelista, un hombre que Dios lo usó tremendamente en Samaria y por donde iba. Estaba siempre, o sea que iba al lado de un siervo de Dios y estaba predicando supuestamente el evangelio. Pero fíjense qué corazón, siendo supuestamente un creyente, un hijo de Dios. Y viendo las señales grandes y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, él se quedaba maravillado, habiendo sido un engañador antes y un mago. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Amigo, aquí ya hay otro nivel de experiencia, de responsabilidad. Y dice la Escritura, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esto es lo que había en su mente y en su corazón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice el apóstol Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, atento aquí, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, sí quizá, ojo, porque como no haya un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento, si Dios te ha dado la oportunidad de recibir la luz de Dios, si no hay un llanto y un rasgar tu corazón delante de Dios y que Él pueda ver que realmente hay un arrepentimiento. y Pedro se lo deja bien claro, no quiere que éste se confunda, porque si en el principio hubiese tenido un corazón recto, no habría dado lugar a esto, no habría pasado esto. Y dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que no estaba. Creía en Jesús, seguía a Felipe, pero Jesús no estaba en su vida. No estaba en su vida. Esto es lo que había, este era el diagnóstico de uno que se creía que estaba en Jesús y que seguía. Pero el diagnóstico real era este, es que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Este se asustó cuando vio el panorama, versículo 24, entonces, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero el apóstol Pedro le dijo, ruega tú. En el versículo 22, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, y un quebrantamiento por tu maldad, por tu pecado, Dios no va a responder.
Dios espera corazones arrepentidos, que no hacen el Evangelio a su manera y a su forma. Y tenemos que mirar nuestras vidas, hermanos y amigos, porque hay hermanos y hay amigos, con todo el dolor de nuestro corazón, pero la realidad. Y puede ser de la familia o no, da igual. Y llorarás y clamarás delante de Dios si amas al Señor y sabes lo que le espera al que no tiene a Cristo, pero esa es la realidad espiritual. Esa es la realidad espiritual. Así que se puede estar sinceramente equivocado. Así que tenemos que mirar nuestra vida y examinarnos delante de Dios, hermanos, por si yo puedo ser un Simón o un Judas o uno de los que vamos a hablar ahora también. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Personas que estuvieron con el apóstol Pablo, que vieron la gloria de Dios, que fueron incluso personas que caminaron con Pablo siendo colaboradores de Pablo. Colaboradores, hermano, con Pablo, el apóstol Pablo. Y dice el capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Este fue un colaborador suyo. Había estado con Pablo predicando. Y dice el versículo 10, porque Demas, uno de los discípulos, me ha desamparado, amando este mundo. El amor del mundo estaba más en su corazón que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar. Y llega un momento que eso no se puede aguantar. Si tú amas más el mundo, llega un momento que el mundo te arrastrará y abandonarás al Señor. Y dice aquí el versículo 10, porque Demas me ha desamparado y amando este mundo se ha ido a Tesalónica y por ahí. Ahora el versículo 14 dice, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Puede ser hasta personas que han estado contigo peleando la buena batalla, pero como su corazón no era íntegro para Dios, se vuelvan contra ti incluso. Escuchen, hermanos, y que vayan blasfemando el Evangelio, apostatando y poniéndose a hablar de ti mal y de los que predicamos el Evangelio. Este hombre, Alejandro el carcelero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Dice, guárdate, atento a lo que dice el versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Escuchen, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy especial, precioso, precioso, porque Dios es soberano y Él lo tiene todo bajo su control. Mucho cuidado, ¿no? Pero es un tiempo precioso que Dios está permitiendo que podamos traer palabra de Dios que trae luz y afirma a la fe a aquellos que le creen al Señor. Pero también es un tiempo en que Dios va a sacar la cizaña del trigo. Ojo, ojo, porque Dios va a sacar la cizaña del trigo. Y la cizaña está en medio del trigo. No sabes cómo, pero está. Y llega un momento en que Dios saca la cizaña del trigo. Y alguna cizaña se pone borde y se revela y empieza a hablar mal. Incluso inventa cosas como lo hicieron de Jesús. Si lo hicieron de Jesús, no lo van a hacer de nosotros. Que ha dicho que va a levantar el templo en 3 días. Y él se estaba refiriendo a su templo, no a al templo de Salomón, ¿verdad? Y esto lo cogieron como argumento los judíos y todos aquellos que tenían contra Jesús. Y siempre van a haber argumentos porque tenemos grietas, somos humanos. Y van a haber grietas en tu vida, en mi vida, pero eso no es. Lo importante es que tú y yo nos guardemos. ¿Qué es lo que dice ahí? Guárdate. Tú y yo nos tenemos que guardar. Si realmente el Señor mora en tu vida, dice, guárdate tú también de Él y de otros y de aquellos. Porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y nos podemos encontrar con personas de
de este nivel que nos puedan crear problemas, hermanos. Ahora dice en 2 de Timoteo, donde estamos también, pero en el capítulo 1, versículo 13 al 15, 2 de Timoteo 1, 13 al 15, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, atento hermano, y retengamos. Tú y yo, que Cristo mora en nuestras vidas, tenemos que ser gente que retiene la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, hermanos. Guarda el buen depósito, ese depósito que el Señor hizo cuando vino a morar a tu corazón. Preparó un depósito para Él, para comunicarse contigo, para transmitirte su voluntad, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos aclare, nos abra nuestro entendimiento. Guarda el buen depósito. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el Espíritu Santo, perdón, que mora en nosotros, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes también, otros 2 colaboradores de Pablo. Así que estos creían, hermanos, Figelo y Hermógenes, estos creían, hermanos, pero sin embargo, hermanos, estemos atentos aquí, no permitamos que nos distraiga nada. Sin embargo, hermanos, llegó un momento en que abandonaron también su fe, abandonaron a Jesús. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, no estos solo, estos nombran los nombres, todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, ya llevamos unos pocos, hermanos, de personas y de testimonios. Vamos a seguir viendo más testimonios de personas que supuestamente eran creyentes, caminaron con el apóstol Pablo, fueron compañeros en la predicación del Evangelio, pero sin embargo llegó el momento, hermanos, que tenía que salir la cizaña, y la cizaña salió y quedó el trigo solo, porque Dios tenía un plan perfecto. Si no nacemos de nuevo, hermanos, como dice 2 de Corintios, hermanos, no, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, eso lo vamos a ver después. Evangelio de Juan, capítulo 3, todos conocemos la historia de un religioso, pero Jesús le dijo algo a este religioso que es interesante resaltar y sacar en esta mañana de nuevo para darnos cuenta qué tiene que ocurrir en el ser humano si realmente queremos caminar con Jesús. Y aquí dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, 2 veces, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo. Un niño se ha salido a la calle, ¿eh? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este hombre supuestamente era un maestro de Israel. Era un hombre que conocía la ley. O sea que tú puedes ser un conocedor de la ley, puedes ser un conocedor de la palabra, pero no haber nacido de nuevo. Y Jesús no le contestó sobre todo lo que le dijo Jesús, toda esa argumentación que le dijo: sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, como adulando a Jesús. Jesús no quiere adulación ninguna. Jesús quiere confrontarte a ti y a mí
con tu necesidad y con mi necesidad, hermanos. Y no te puedes hacer un evangelio a tu manera, o un Dios a tu manera. Ahora dice, Jesús le respondió, versículo 5, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escucha bien, hermano, si en tu caso, en el mío no ha sido así, pero en tu caso has nacido en una familia cristiana, evangélica, estuviste yendo desde pequeño a la escuela dominical, te enseñaron la Biblia, tienes nombre bíblico, a lo mejor te llamas Israel, o te llamas Josué, o te llamas como, no sé, o cualquier nombre bíblico. No es ninguna garantía de que tú eres un hijo de Dios. Ninguna. No te engañes. No te engañes. Ni el nombre bíblico, ni que cantes bien alabanza, ni que esté en el coro, ni que sea anciano o pastor, da igual. No es ninguna garantía. Ninguna garantía. Y como es algo tan serio, tú y yo tenemos la obligación de profundizar en las Escrituras y saber si realmente hemos nacido de nuevo. Tú has experimentado un cambio radical en tu vida que te lleva a amar a Dios por encima de todas las cosas. Tienes tus momentos y tus luchas, porque la vida cristiana es una vida de lucha, ojo. Pero eso no quita para que en tu corazón ames a Dios por encima de todas las cosas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Quiero ser muy claro esta mañana, porque Dios quiere que lo entiendas claro, hermano. Así que Jesús no se andó por rodeos con Nicodemo, ni contigo, ni conmigo se va a andar con rodeos. No importa que tú seas quien seas, no importa. No es el título que tú puedas tener en la iglesia, o en la calle, o tu profesión, o quien sea. Y del nivel social que seas, o la economía. No importa, hermanos. No nos engañemos, hermanos. Si tú no has nacido de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y esto es lo que importa. Esto es lo que hoy interesa, querido amigo que me estás viendo, hermano. Esto es lo que Dios quiere que entendamos por encima de todas las cosas. Por supuesto, sería muy sencillo. Vamos a leer un versículo más, ya que estamos cerca en el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer un versículo, el versículo 24. Y esto es verdad, esto ocurre. Me ocurrió a mí y le puede ocurrir a cualquiera, solamente esto. Y creer en Jesús, pero creer de verdad, claro. Dice el capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, vuelve Jesús a repetirla. O sea, Jesús insiste en esto, porque es tan importante que lo tengamos claro, que Él dice, de cierto os digo, que lo estáis entendiendo, quiero que entendáis esto, claro. Insiste en la frase. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Es la realidad. Esto es lo que ocurre cuando nosotros le creemos a Dios el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si realmente le creemos. Y yo creo que la mayoría de los que hay aquí fue así. O sea que creer en Jesús y tener la vida eterna, la seguridad, no es ningún problema. Dios es fiel a su palabra y está comprometido con su palabra. Es lo que tú creas después. Es qué clase de evangelio te has hecho tú, qué idea de Dios te has hecho, ya es otra cosa. Ese es el tema. En 2 de Corintios 5, 17, que era el versículo que iba a leer antes, son versículos que conocemos todos, y dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, no puede ser que estés todavía con tu mente y tu corazón enredado en el pecado y deseando el pecado. Ya ha hecho como el mago, como Simón el mago. Como era un buen intérprete, decía que todo lo que hacía era de Dios, pues Simón el mago siguió interpretando. Ahora con Felipe, él aparentemente era creyente, pero la realidad era otra. La realidad era otra. Estaba en hiel de amargura. Tremendo, hermanos.
No nos podemos engañar. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú tienes que, con la palabra de Dios, tienes que afirmar tu fe y ver si realmente eso es lo que tú estás viviendo. Asegúrate, hermanos, de que has nacido de nuevo. Necesitamos tener esa seguridad en nuestras vidas. La palabra de Dios da seguridad. Y tú es tu responsabilidad como creyente estar si estás creyendo tal y como dice la Escritura. Tu testimonio de santidad, de frutos, se tiene que ver. Se tiene que ver, hermano. Si tú eres un creyente, se tiene que ver. No puedes excusarte con que yo soy débil y seguir con las mismas cosas de toda tu vida. Porque te está engañando y está en peligro tu vida. Si realmente crees en Cristo, realmente tú has experimentado a Jesús en tu corazón, tendrás que examinarte y a ver si realmente mi vida está en las manos de Dios o no. Porque si no es así, hay peligro. Si no ha resplandecido la luz del Evangelio en tu vida, pues tendrás que llorar mucho si es que estás interesado en un día irte con Jesús. Tendrás que llorar. Que sea el Señor el que quebrante tu corazón. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 6, vuelve de nuevo a hablar en el 6. Y el Señor no se anda con rodeo, hermano. Capítulo 6, versículo 60. Jesús le estuvo hablando en estos términos para confrontar si realmente habían entendido, sabían a quién seguían, tenían a Jesús, estaban seguros de que estaban en las manos del Señor. Y Jesús les dijo, después de una charla, habían estado hablando Jesús les dijo, tenéis que comer mi carne y mi sangre. Si no coméis mi carne y mi sangre, o sea, si no estás dispuesto a comer, a que el Evangelio se haga real en vuestras vidas, lo que yo estoy hablando, tiene que ser así, no podéis coger del Evangelio lo que os guste. Mucha gente dice que ellos quieren escuchar del amor y de la misericordia de Dios. Eso me lo han dicho personalmente a mí, pero no se trata del amor y la misericordia de Dios. Dios es amor y es misericordia, hermano, por supuesto. Pero Dios tiene un plan de salvación y tienes que ajustarte a tu vida a Él. Y si tú no quieres creerle al Señor como dice su palabra, tú eres el que cierra la puerta. No es que Él no tenga misericordia de ti, eres tú el que te decides creer a tu manera. Por eso Jesús le dijo estas palabras después de toda esa charla, que yo no voy a alargarme mucho en eso. Al oírlas, muchos de sus discípulos, escuchen bien, de sus discípulos. Al oír muchos de sus discípulos les dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al oírlo, muchos de sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sus discípulos. Y ahora Jesús les dijo en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? No quiero que tengáis una fe volátil, una fe inestable, una fe insegura. Quiero que creáis realmente como yo estoy enseñando en mi palabra. Y dice la Escritura, pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, da vida. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él nos va a hablar de forma que entendamos bien claro, hermanos, que tenemos que decidir, o seguimos a Jesús o el riesgo que tenemos es grande. Ahora dice el versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque el Señor sabe quién cree y quién no cree. El Señor sí lo sabe, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él lo sabía desde el principio, hermanos. Y dijo por esto, dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto es otra cosa, hermanos, que tenemos que entender, porque esto va a traer una bendición tremenda a nuestras vidas, hermanos. Cuando tú sabes, por el Espíritu Santo, hermano,
que tú eres un hijo de Dios, sabes que eres un privilegiado porque Dios se ha revelado a tu vida. Y que es un milagro entre tantos millones de personas y tanta gente que vivimos alrededor, que tú y yo tengamos claro esto y otros no. Y que tengamos el privilegio de ser hijos de Dios, hermano. Esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Tremendo. Que gente con economía, en casas que no le ha faltado nada, nació en cuna de oro, no se van a ir con el Señor, y tú sí y yo, hermano. Por favor. Porque Jesús sabe, dice, desde entonces muchos, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No es por tus méritos, no es por tu fuerza, no es porque tú seas mejor, más bueno, no. Es porque el Padre, en su misericordia, en su gracia, decidió que tú fueras uno de ellos. Tú. Ahora dice la Escritura aquí, hermanos. Desde entonces, escuchen bien esta palabra, por favor, versículo 66, ¿está ahí? Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿no creían en Jesús estos? ¿No creían? Estaban con Jesús. Muchos, ya no es Filé, ya no son los que hemos leído, Demas y Simón, no. Ven con Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Esto es muy serio, hermanos. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. Mucho más. Y es tan serio, hermanos, que los que amamos a Dios, por su misericordia, hermano, y por su gracia, tenemos conciencia espiritual, conocimiento espiritual de la situación en que queda el que no tiene a Cristo. Y el dolor en el corazón, hermanos, la compasión y la preocupación porque puedan entender todos los que estén ahí, que rueguen y clamen al Señor para que Dios tenga misericordia de sus vidas, hermanos. Es tan importante, hermanos. Dijo entonces Jesús, y te lo dice esto a ti y a mí, hermano, mucho cuidado, a ti y a mí. Dijo entonces Jesús a los 12 que, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Él no quiere que nadie le siga a su manera. Él deja claro cómo es. Sin duda alguna. Y te dice estas palabras, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esto te lo dice a ti a nivel personal, me lo dice a mí y te lo dice a ti, hermano querido. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Aleluya. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿A quién iremos? Tú, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién? No es la iglesia evangélica, no es la iglesia católica, es Cristo, hermanos, ¿lo entendéis? ¿Lo entendemos, hermano? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? No es la iglesia evangélica, no es tocar en la alabanza, no es un cargo dentro de la iglesia. No, es Cristo, hermanos. Es Cristo en tu vida y en mi vida, hermanos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Versículo 69. Y nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído, hermanos. Ahora, esta pregunta te la tienes que hacer solo tú, en tu casa. Solico tú, hermanos, delante del Señor. Yo he creído en ti. Yo he creído en ti, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor, que yo he creído en ti. Tú lo sabes. Tienes que afirmarlo con Él en la intimidad, con un corazón quebrantado,
no apariencia, no venir a los cultos, no la alabanza, no es eso, no ser evangélico, no. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído, porque Él conocía también a los que estaban con Él. Nosotros hemos creído, Señor. Esta es la única garantía, hermanos. La única garantía que te da la palabra de Dios. Juan 10. Jesús le respondió, Juan 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Saben qué pasa? Que el enemigo sabe que tú y yo somos humanos y vulnerables y busca el momento propicio para meterte la duda, la incredulidad. Y lo hace hasta el último día que esté en la tierra, ojo, hasta el último momento va a tratar de sembrar semillas si él ve que tú estás dando lugar a tu mente. Y la duda es una de las cosas que el diablo trabaja. Él es el padre de la mentira. Y empieza a que tú cuestiones si Él es quien dice que es. Y te trae la duda. Y como cedas un pelín, ¡fu!, se te cuela, hermano. Y te puede hacer mucho daño. Te puede hacer mucho daño y tendrás que llorar hasta que la duda se disipe total y la lleves cautiva a la obediencia a Cristo. Y Él lo sabe. Y entonces Jesús le está diciendo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Por favor, pon buen oído a esto. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, escuchen bien, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Quizá tú estés pensando en otro tipo de evangelio que te hace efervescente y sentirte ¡guau, guau, guau! El Señor está interesado en que escuches su voz y afirmes tu fe y seas un hijo de Dios, que no te zarandee el viento y las pruebas. Después vendrán las fiestas, pero ahora es tiempo de afirmar tu fe. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27. Y yo las conozco. Y yo las conozco. Y me siguen. Y me siguen. Y yo, dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Escuchen bien, hermanos. Y no perecerán jamás. Jamás. Cuando te pregunten si te vas con el Señor, tienes que pensarlo. Tienes que pensarlo, ¿qué decir? ¿Tienes seguridad de que la salvación es algo para siempre? ¿Lo tienes claro? ¿O sigues divagando entre dos pensamientos, dos doctrinas? Porque aquí lo aclara muy bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie, escuchen bien, hermanos, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú estás en la mano de Jesús, nadie puede arrebatarte de ahí. Nadie. Si tienes otra doctrina,
En cuanto tenga un rato, si quieres, lo vemos en la palabra de Dios. Pero afirma tu fe. No dejes que el enemigo juegue con dos doctrinas. No dejes que tu mente divague. Cree lo que dice Jesús y afirma tu fe para que no siga el enemigo jugando contigo. Deja tu Biblia, vamos a orar. Estamos terminando, hermano. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Aleluya. Tú eres lo más maravilloso que ha acontecido en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Yo he predicado tu palabra, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Aleluya. Tú sabes que cada una de las personas que está ahora mismo fuera de tu voluntad, Señor, me preocupan. Y por eso, Señor, tu palabra tiene que ser predicada clara. Señor, para que tú puedas obrar profundamente en los corazones, Señor. Para que todos caigan postrados ante tu presencia, Señor. Reconociendo que tú eres el Señor. Aleluya. Estamos agradecidos a ti, Señor, porque sabemos que estamos en tu mano, Señor, y que nadie nos puede arrebatar de ahí, de tu mano que nos tienes cogidos, Señor. Afirma, Señor, tu fe en nuestros corazones. Que seamos gente, Señor, que está bien fundamentada para que el enemigo no pueda jugar con nosotros, Padre. Gracias por todo y cada uno de las personas que han estado escuchando este mensaje. Muchas gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos meditar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.